Ok, buen día, bienvenidos al programa de consulta legal esta semana, donde todos los martes a las 10 de la mañana yo estoy aquí para tomar sus consultas. Pueden comentar en Facebook aquí directamente o pueden llamar al 804-477-1720. Estamos aquí para hablar sobre inmigración, ley criminal y lesiones personales. Entonces llámenos, haga un comentario directamente por Facebook y estamos animados para escucharles y hablarles, ¿ok? Am, bueno, siempre es bueno revisar lo que está pasando ahora mismo con respecto al tema de inmigración que tiene que ver con muchos de nuestros clientes hispanohablantes, ¿ok? Entonces, lo primero para tocar, el primer tema, sería de acción diferida. Am, Sabemos que acción diferida se ha extendido otra vez más por unas decisiones de las Cortes. Entonces, si uno había tenido acción diferida anteriormente, si tenían DACA, pueden seguir renovando a causa de unas decisiones que salieron de las Cortes. ¿Ok? El problema que vemos es que ya no pueden aceptar aplicaciones nuevas. Entonces, si usted jamás había aplicado por DACA, aunque el programa sigue, usted no puede aplicar a menos que sea una renovación. Entonces, eso es lamentable que no están permitiendo que eso ocurra, pero así estamos. ¿Ok? Segundo, con TPS de El Salvador se ha extendido hasta septiembre de 2019, pero el tiempo que le queda para aplicar ya se va. Entonces le quedan como 13 días. Tienen que aplicar antes de marzo 19 de 2018 para tener renovación de TPS hasta septiembre 9 de 2019. La semana pasada hablamos acerca de algunas estrategias que uno podría usar una vez con TPS para establecer una entrada legal al país y para aprovechar de ese beneficio. Pero es importante reconocer que antes de salir del país, aún con TPS, debe hablar con un abogado para ver cómo eso puede jugar con sus circunstancias, especialmente ahora que estamos viendo que quizás TPS termine permanentemente para los de El Salvador y también para los hondureños. Ok. Yo quería hablar un poco acerca de qué ocurre cuando alguien es detenida por inmigración, detenido por la policía local. ¿Qué ocurre con inmigración? Y después, ¿qué oportunidades hay para defenderse en contra de la deportación? ¿Ok? Pero cualquier momento durante esta conversación, usted puede llamarnos 804-477-1720 o puede dejar un comentario directamente por Facebook Live. Yo puedo comentar sobre casos de inmigración, ley criminal y lesiones personales. Y estoy animado para hablarles, recibir sus preguntas y consultas y ya contestar, ¿ok? Entonces, hablaremos cómo cae uno en manos de policía. Yo creo que todos sabemos las razones o qué puede hacer que eso ocurra, pero es muy común que nosotros vemos clientes viniendo aquí a la oficina por problemas de tráfico, por problemas de manejar tomado, por problemas así. También a veces por drogas, marihuana, uso de marihuana. Y también vemos que personas pueden caer también por cosas un poco más violentas, problemas domésticos. Obviamente, ninguna de esas cosas es buena, pero sabemos que nadie es definido por un momento de su vida, ¿ok? Entonces, es importante saber qué ocurre después de que alguien sea detenido. Entonces, lo que generalmente ocurre es que un familiar suyo, después de que usted es detenido, si eso le va a ocurrir en algún momento, por lo general un familiar llama a la oficina y quiere saber. Primero, si uno no puede pagar su propio abogado, el gobierno le asigna un abogado gratis.
algunos pueden seguir con el abogado gratis, otros quieren contratar un abogado privado. Nosotros tenemos abogados para llevar casos criminales. Gracias, Mari Carmen, por decir que somos los mejores. Gracias. Gracias. Bueno, estaba hablando de, eso es un comentario por Facebook, estaba hablando de qué puede ocurrir después de que alguien sea detenido por la policía local. Entonces usted contrata a su abogado y tiene que defenderse en contra de los cargos criminales. Debe saber que es posible después de 1 o 2 veces de tener un ticket de manejar sin licencia, pueden llegar a detenerle y tener tiempo o días en la cárcel. ¿Okay? Con un DUI probablemente va a pasar unos días en la cárcel también. Para otros crímenes peores, más probable como shoplifting, el robo de cosas, como mencioné, drogas y otros, violencia doméstica. Eso puede hacer que alguien esté en la cárcel. Entonces deben saber que eso es una realidad. Una vez en la cárcel, usted tiene la oportunidad de buscar fianza y de defenderse en contra de los cargos criminales. Entonces, dependiendo del crimen, varias consecuencias inmigratorias pueden ocurrir. Entonces, eso es caso por caso. Usted debe hablar con un abogado para averiguar las consecuencias específicas de qué podría llegar a ocurrir en cada situación. Es importante desde el principio, a menos que su abogado criminal sepa de las consecuencias inmigratorias, hablar con un abogado de inmigración o pedir que su abogado criminal hable o consulte con un abogado de inmigración para saber las consecuencias de cualquier trato que se puedan hacer con el fiscal, de cualquier consecuencia que puede ocurrir o resultar de algo que ocurra con una convicción. ¿Okay? Una cosa que muchos no entienden muy bien es que aunque uno no reciba una convicción bajo las leyes criminales, ciertas disposiciones o resultados de una defensa criminal pueden resultar de que bajo las leyes inmigratorias se cuenta como convicción. Aun si usted no fuera conviccionado bajo un caso criminal, si usted no es conviccionado, aún así, en ciertos casos, puede contar como una convicción bajo las leyes inmigratorias. Entonces, esto es un problema. Y tenemos que enfrentarnos en eso. Por eso es tan importante involucrar la ayuda o asistencia de un abogado inmigratorio, aunque esté llevando un caso criminal. ¿Okay? Muy comúnmente nosotros tendremos un cliente que contrata un especialista en ley criminal y que nos contacte con nosotros para preguntar, hey, ¿y qué ocurre si sacamos este resultado? El fiscal está de acuerdo de bajar el cargo a este crimen en vez de lo que fue cargado. Y conversamos y hablamos de los efectos y consecuencias inmigratorias. Por lo general, uno quiere tener una sentencia, aunque sea suspendida, menos de 1 año o menos de 6 meses, si se puede conseguir. Muchas veces está el fiscal dispuesto a trabajar o hacer algo un poco fuera de lo normal si el abogado criminal sepa cómo manejar la situación y explicar de las consecuencias inmigratorias. Otros casos no están dispuestos. Entonces depende del fiscal, depende del abogado criminal y depende del base de conocimiento inmigratorio que hay. Entonces siempre estamos dispuestos a hablar con otros abogados criminales, con nuestros clientes de las consecuencias de cada convicción. Ok. Antes yo mencioné de la posibilidad de una fianza de la cárcel local. Bueno, quiero hablar un poco, y he hablado un poco de esto antes, pero quiero hablar un poco hoy acerca de algo que se llama un ICE hold. ¿Okay? Básicamente un ICE hold, ICE, la inmigración, ellos, muchas veces la policía local notifica a inmigración cuando detienen a alguien que ellos sospechan
esté presente en los Estados Unidos sin presencia ilegal. Entonces ellos notifican a inmigración. Y por lo general inmigración visita la cárcel, entrevista a la persona, le entrevistan a usted y le hacen un montón de preguntas. ¿Okay? Bueno, y por lo general le avisan después que después de su sentencia criminal van a pasar y recogerle a usted. ¿Okay? Entonces, ¿cómo manejamos cuando eso ocurre? Por lo general, otra vez, esto generalmente, pero cada situación es diferente. Por lo general, inmigración avisa a la cárcel y les da un papel que se llama un ICE hold, que dice, por 48 horas después de que normalmente serían libres el inmigrante del cargo o convicción criminal, manténgalos en la cárcel por unos 48 horas extra para que nosotros tengamos tiempo para ir y recogerlos. Entonces están pidiendo que le retienen en la cárcel 2 días extra sin una justificación legal, solo por conveniencia a ellos. ¿Ok? Entonces esto es incorrecto. Y han salido un par de decisiones, hasta salió una decisión en Henrico County, bueno, un acuerdo. Nosotros llevamos un caso y sabemos que eso no está bien y no deben, si ustedes conocen de alguien en esta situación, no deben permitir que sus familiares, sus amigos, sus conocidos sufran en la cárcel días extras solo por conveniencia de inmigración. Y es más que eso. Las cortes están decidiendo que esto es fuera de la Constitución, que no es constitucional, que no tienen el derecho de hacerlo, y que los cárceles y los que participan en un programa así pueden ser culpables y hasta deber dinero a las personas que estaban encarcelados. ¿Okay? Hasta este fin de semana pasada, hubo un muchacho, un dreamer, alguien que tenía DACA. Estaba reportado en las noticias. Alguien me mandó un clip que estaba él encarcelado aquí en Henrico bajo un ICE hold. Entonces, eso no es correcto, como han salido varias decisiones diciendo que no es constitucional. A mí me parece incorrecto. Entonces, deben saber que, pero aunque sea en contra de sus derechos constitucionales, deben saber que no es correcto. Y si está ocurriendo, hable con un abogado, hable con nosotros. Estamos dispuestos a hablar y consultar y ver si hay un caso para usted seguir. ¿Okay? Bueno, aun si ellos le mantienen por 48 horas e inmigración pasa para recogerle y meterle a una detención de inmigrantes, o si no lo hacen y usted tiene la oportunidad de volver a casa, eventualmente ellos van a venir y pasar por usted. Esto es la realidad. Y tienen el derecho de arrestarle por el lado inmigratorio y ponerle en la cárcel de inmigración. Lo que no tienen el derecho es pedir a la policía local y que la policía local le mantenga en la cárcel por 2 días por conveniencia de ellos. Usted debe tener la libertad de salir. Ya cumplió su cargo o convicción, su sentencia, entonces debe poder volver a casa. Si inmigración quiere buscarle, le pueden buscar. Okay. Bueno, pero por lo general le meten a la cárcel inmigratoria y le van a buscar luego. También es posible que simplemente le dan un papel y le digan aparezca tal día, tal fecha en la corte y podemos ver cómo hacer progreso en su caso. Okay. Si usted ha recibido un papel que le diga que tenga que aparecer en corte, venga a hablar con nosotros. Okay. Tenemos con otro abogado de inmigratoria, pero llámenos en 804-477-1720 y puede consultarnos, porque ahora mismo que tiene un papel que le dice que va a estar en corte, está en procedimientos de deportación y debe tener ayuda. No es recomendable seguir en ese camino solo. ¿Ok? All right. Hoy día quería gastar un poco de tiempo hablando de algo que se llama cancelación de deportación o de expulsión. En inglés es cancellation of removal. Y básicamente es una clase de defensa inmigratoria que la gente puede usar
si, si han estado viviendo aquí por 10 años, si son de buen carácter moral y si tienen un enlace familiar aquí en los Estados Unidos, que sea residente o ciudadano, que sea esposo o hijo, ¿ok? Entonces, si alguien está en esa situación, son elegibles, califican para aplicar por cancelación de expulsión. ¿Cómo ganar un caso así? Bueno, además de tener el enlace familiar, tenemos que comprobar de que si fuera deportado últimamente la persona indicada, que si fueran deportados, causaría un daño extremo y excepcional, muy incomún al familiar calificante que quede en el país. ¿Okay? Entonces, generalmente los que van a ganar un caso de cancelación de deportación tienen familiares que sufren o padecen de alguna enfermedad, una madre o esposa que tiene hijos pequeños, cosas así que pueden afectar la vida de uno mucho. Eso es quien califica para cancelación de expulsión y que puede ganar el caso. También es muy importante buscar evidencia de su presencia en el país los últimos 10 años. Y eso es buen consejo para cualquiera que ha estado viviendo en este país por 10 años. Deben de buscar evidencia de todas las cosas que uno puede tener y mantener como un archivo propio de evidencia de sus 10 años de presencia en el país. Debe mantener sus impuestos, su cuenta de banco, sus biles. Debe mantener un archivo de sus papeles por los últimos 10 años. Eso es buen consejo. ¿Okay? Entonces, junto con esa evidencia, si usted tiene que ir a corte y usted ha vivido aquí 10 años y tiene un enlace familiar, aunque sea un niño nacido en el país, y ya tiene juntado 10 años de presencia, puede ser más fácil para usted, para su familia, llevar todos esos papeles al abogado y decirle, mire, mi familiar está detenido por inmigración y califica para cancelación de expulsión. Aquí tengo 10 años de evidencia. Una de las cosas que quiero comentar aquí con respecto a cancelación de expulsión es también el requisito de buen carácter moral. Entonces, eso quiere decir que no haya un crimen o un delito en su registro, un cargo, una convicción de un crimen que demuestre una falta de carácter moral como el robo, como el mentir en corte o algo muy violento. ¿Okay? Mientras que no haya una convicción así, por lo general, alguien puede calificar por buen carácter moral. Me parece que tengo una pregunta aquí, gracias chica Ramírez. Dice, en un caso así la pareja tiene que estar casado legalmente ante la corte para que pueda ser elegible para el perdón. En un caso así, ¿está hablando de casos de cancelación de expulsión? Si la respuesta a eso es sí, sí tienen que estar casados. Si el familiar calificante es la esposa o el esposo. Si el familiar calificante es el hijo, no tienen que estar casados. Y entonces, pero para sacar un perdón, si alguien, por ejemplo, ha estado viviendo aquí sin permiso legal y tienen que pedir un perdón de su presencia ilegal, sí, tienen que estar casados. Entonces, la pregunta de si debe casarse o no para ciertos beneficios inmigratorios o otros beneficios legales, chica, tendría que hablar con un abogado específicamente acerca de su caso. Yo siempre digo cuando viene al inmigratorio, es cierto, todos sabemos que hay beneficios de un casamiento con un ciudadano, pero la realidad es que no deben casarse solo por beneficios inmigratorios. Si hay amor, si hay un buen matrimonio, cásense. Y como siempre digo a las parejas, la mujer no debe decir sí por beneficios inmigratorios, tiene que hacerle trabajar, que le lleve a un restaurante, que le compre un anillo, ¿ok? Pero eso es algo que deben hacer si están enamorados. Y si hay beneficios inmigratorios que también les apliquen, menos mal, ¿ok? Y obviamente estas decisiones, estas consideraciones juegan en la decisión que uno toma. Entonces, si tienen preguntas
sobre un caso específico, si me debo casar o ya hemos estado hablando del casamiento de mucho tiempo y estábamos guardando dinero para una fiesta, pero si algo nos puede salir en lo inmigratorio, si nos casamos ya, habla con un abogado y podemos aconsejarle si hay un beneficio o no. Obviamente uno no quiere perder un beneficio. Gracias, chica, también. Entonces, obviamente hay muchas consideraciones que hay que tomar y la inmigración es uno de ellos. Ok, bueno, muchas gracias por escuchar el día de hoy. Otra vez, si usted tiene preguntas, consulte legal gratis, llame en 804-477-1720 o llame o ponga un comentario aquí por Facebook y yo respondo a sus preguntas, dudas, quejas, chistes, lo que usted quiere contarme, hablando de inmigración, ley criminal o lesiones personales, ¿ok? Ha sido un gusto hablarles hoy, que tengan un buen día y nos vemos la semana que viene.